se acerca a la muñeca y nota que la muñeca es como si le hubieran tirado cera en todo el rostro y en las manos, como si la cera la recubriera. Y las otras tenían máscaras hechas de cartón, hechas de plástico. Cuando empiezan a analizar a fondo se dan cuenta que no son muñecas, son todas las niñas que habían desaparecido del cementerio, convertidas en muñecas. La silla tenía también un rostro. Había en la mesa unos cráneos, una cortina en la ventana, estaba hecho de labios humanos. Encontraron un cinturón de pezón y las máscaras que empezaron a ver no eran máscaras, eran rostros reales de personas que algún día tuvieron vida. Fernandito sale sin querer, ve a su madre que está en profunda oración, lo toma de la mano y le dice: cierra los ojos, no los vayas a abrir por nada del mundo. Cuando los abre y la madre lo ve, su madre, su tía, sus abuelos lo suben a la mesa, lo sostienen entre todos y la madre de Fernandito toma una cuchara y con esa cuchara extrae los globos oculares de su hijo. Hola, ¿cómo estás? Perdón que interrumpa un momento esta entrevista, que está increíble, pero quiero aprovechar estos segundos para hablarte directamente a ti. Si este tipo de temas de conciencia, espiritualidad, despertar interior, hipnosis, en realidad te están resonando, no es casualidad que estés aquí. Tal vez llevas tiempo sintiendo que tu vida necesita algo más profundo, algo real, algo que no solo quede en teoría. Precisamente por eso estamos por iniciar una nueva certificación en hipnosis holística y desarrollo transpersonal, donde no solo aprendes, sino que vives tu propio proceso de transformación. Te voy a dejar el enlace en la descripción para que al terminar esta entrevista puedas ver el video completo con toda la información. Y ahora sí, seguimos disfrutando esta conversación tan poderosa. Muy buenas tardes, espero que se encuentren súper bien. Pues mi nombre es Javier Sampaio y estamos en el Despertar de la Matrix. Estamos aquí en Ciudad de México. Vinimos a hacer una serie de grabaciones y pues vamos a estrenar estos días de grabación con una persona sumamente interesante. Muy interesante. Incluso tiene historias, además de interesantes, son historias que dan miedo, que te hacen pensar, que además te hacen pues pensar dos veces si vas a salir de tu casa en la noche, la verdad. Y pues los invito muchísimo a que lo sigan. Pues estamos hoy con mi queridísimo Fermex. ¿Cómo estás, mi queridísimo Amigo, Fermex? ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que te ven. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, mi queridísimo Fermex. Te agradezco bastante. Al contrario. He visto que has estado bastante movido en las redes y te invitan para allá y te invitan para acá, y gracias por darnos un espacio. No, hombre, al contrario, sí. Mira, yo soy siempre feliz cuando otros creadores me invitan. Para mí, de verdad, es un halago que me inviten a sus podcasts, que me inviten a platicar, a charlar, a contar historias de terror, historias criminales, que son prácticamente a lo que me dedico. Uh-huh. Me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho mi trabajo y yo siempre voy con todo gusto a todos lados. Qué amable. Muchas gracias por ser tan abierto también, mi queridísimo Fer. Oye, Fer, ¿cuánto tiempo tiene el canal de Criminalmente? El canal de Criminal, mira, yo creo que debe de tener poquito más de 2 años. Sin embargo, yo no tuve la primera temporada. La primera temporada de Criminalmente es totalmente de Fepo, que es la primera temporada. Empezando la segunda temporada es cuando Fepo me pasa la estafeta y me da la oportunidad de trabajar como host en Criminalmente. Okay. Entonces yo tengo alrededor de, ahorita yo creo como 50 y tantos, 60 capítulos en Criminalmente. Uh-huh. Entre blogs y capítulos de podcast, okay. Pues ya hay un montón de material ahí, de contenido. ¿De como cuántos serán? Más de 100, ¿no? Más de 100 videos. No, yo creo un poquito menos. Okay. Un poquito menos. Estamos de hecho por concluir la segunda temporada, sí. Y estamos ya en planes para arrancar nuestra tercera temporada que trae nuevos
pues trae nuevas sorpresas, trae nuevos segmentos, trae cosas bien diferentes que a la gente le van a gustar muchísimo. Ok. Y una de las razones por las que este Fepo se salió de... O te pasó también, me imagino porque también tiene muchísimo trabajo, está para arriba y para abajo, pero una de las razones, creo escuchar, que él comentó es porque ya le estaba afectando, ¿no? Sí, yo creo que son dos razones. Él es un poquito más sensible en este sentido de las historias criminales porque son reales. Sí. Es gente real que sufrió, es gente real la que hizo sufrir a otros. Entonces, de alguna manera creo que también a él ya le afectaba un poquito, quizás. Pero también la razón principal, creo, es porque pues tiene un montón de trabajo. O sea, Mucho. está en Insomnio, está en Pulso, está en Podcast Paranormal, está en La Noche Paranormal, está en Siniestro. O sea, son un montón de canales, Bastante. más los en vivos que hace viernes, el sábado, para miembros, etcétera. Claro. Pues es un montón de chamba, o sea, es un montón de trabajo y obvio en algún momento pues ya no se puede dividir, ¿no? En Claro. 2, 3 para hacer tanto contenido, ¿no? Y Claro. la realidad es que todo el contenido que Fepo hace y el que hacemos de este lado es contenido de excelente calidad. Ujú. Entonces, pensando en seguir entregando la misma calidad de contenido en todos los canales, pues él decide también dividir un poquito, ¿no? Y darme a mí la oportunidad de llevar Criminalmente. De que ya tú te quedaras con la batuta, ¿no? Sí, bueno, sí, de host, obviamente. ¿Y cómo fue esa transición? Quiero decir, él tenía, bueno, evidentemente ya no, probablemente ya era mucho trabajo. ¿Y cómo es que te lo pasa a ti? O sea, hubo una convocatoria, ya había, tú alzaste la mano, yo me lo aviento, ya habías estado en diferentes ocasiones ahí en el programa, y entonces por eso era la persona más indicada. Pues mira, la decisión fue de él. O sea, él me extendió la mano y me dijo, ¿quieres ser host de Criminalmente? Y le dije, por supuesto que sí. Uh-huh. ¿Cómo llegó a esa decisión? Si lo hizo él solo, hizo un consenso, no lo sé. ¿Para qué te miento? Votación. No lo sé. Simplemente un día me marca en la mañana, iba yo manejando y me dice, oye, bro, ¿podemos platicar? Y yo, sí. Y ya fue que me hizo la propuesta y le dije, no, pues yo encantado, claro. ¿no? O sea, Uh-huh. sé que me va a costar mucho trabajo porque también, pues era llenar un espacio que él tenía. Claro. Y la gente estaba muy acostumbrada a su narrativa, a la manera de contar, a la manera de hablar, pues a su esencia básicamente. Uh-huh. Entonces yo dije, me va a costar trabajo, pero pues le damos, ¿no? A ver. ¿Y ese tipo de temas del true crime ya te llamaba la atención desde antes? Sí, me gusta mucho. O sea, me gusta la investigación en general. Investigo, pues, lo que siempre he investigado a manera personal y ahora también en trabajo, pues es el fenómeno no humano, que es extraterrestres, ovnis, todo ese rollo, cuestiones paranormales, cuestiones de terror. Y el true crime, pues también tenía varios libros ya ahí por ahí de hace muchos años. Me gustaba leer, ir a expos, informarme un poquito, saber un poco más acerca de pues estas mentes tan obscuras, ¿no? Que al final causan mucho daño, pero no sé cómo decirlo, pero a veces es interesante ahondar en su vida, en su historia, uh-huh. Porque a lo largo del tiempo encuentras ese paralelismo entre una figura y otra, figuras criminales. Encuentras que tienen algo en común y es entonces cuando te das más tiempo y te das a la tarea de investigar por qué hacen lo que hacen, ¿sabes? Y es muy interesante. ¿Cuál habrá sido el primer, vamos a decir, digo, y probablemente esto le vamos a poner un pitido ahí, el asesino que te llamó la atención? Yo creo que a mí, o por lo menos el más conocido, pues fue Jack el Destripador, ¿no? Es como que suena más. ¿Será que cuando estabas chiquito lo habrás escuchado también? Sí lo escuché, pero te voy a decir cuál fue. Quizás no te puedo decir que es el más impactante, uh-huh. Pero sí fue el primero que conocí y en ese momento sí me impactó. Al día de hoy, conociendo la vida e historia de tantos, hay unos que sí me han dejado muy, muy impactado, pero sí. Me impactó por quizás la edad que tenía y la persona que me lo contó. Oh. Hace muchos años hubo una persona llamada Goyo Cárdenas que operaba en la zona centro de la Ciudad de México, okay. Y sus alrededores.
Esa persona pues cometió muchos crímenes, específicamente le quitaba la vida a mujeres y a mujeres que se dedicaban pues a la vida nocturna principalmente. Okay. Tenía muchos traumas, era una persona que estaba, pues estudió, tenía una carrera, o sea, era una persona hasta cierto punto preparada, pero también tenía ciertas carencias afectivas, por llamarlo de alguna manera, y empezó a actuar quitándole la vida a algunas personas. Al final lo atrapan. Es muy curiosa la historia de Goyo Cárdenas porque en algún momento de su vida, cuando sale, es homenajeado en el Congreso de aquí de la República. Porque en aquel momento las personas que estaban a cargo de ejercer la justicia y la ley lo mostraban como un claro ejemplo de una persona que se puede reivindicar y que se puede volver a adaptar a la sociedad. Okay. Un error desde mi punto de vista, pero bueno, lo hacen, lo llevan al Congreso, una estrella totalmente, mediático y todo, pero una estrella. ¿Pero por qué me impactó tanto? Porque la persona que me dio a conocer el nombre de Goyo Cárdenas y que me hizo saber que existía este criminal fue mi madre. En algún momento me contó que ella iba saliendo, no me acuerdo de qué calle, si de Madero, Motolinía, 5 de Mayo, andaba caminando por ahí, iba saliendo y de pronto choca de frente con él. Pero ella no sabía quién era, o sea, ya era mediático, ya había salido de la cárcel, ya su figura era conocida, ya se sabía qué había hecho, cuántas víctimas había tenido y que había purgado una sentencia. Okay. Entonces la figura de Goyo Cárdenas ya era conocida en aquellos años, o sea, físicamente ya lo identificabas. Ella sale de una de estas calles, choca de frente con él y se queda así como que, yo lo conozco, ¿no? Y cuando la memoria le llega y dice, caray, pues sí lo conozco, es Goyo Cárdenas, ¿no? Y pues se fue rapidísimo mi mamá, ¿no? Le dio miedo. Claro. El tipo pues ni se inmutó, o sea, para él fue como un choquecillo ya, ni se inmutó, pero mi mamá, obviamente al reconocerlo, claro, pues se asustó, ¿no? Y dijo, ¿qué onda? O sea, claro. Y por eso es que fue una de las primeras historias que conocí de voz de ella, porque me dijo, ¿tú sabes quién es Goyo Cárdenas? Y yo no tengo la menor idea. Era muchísimo más chico, ¿no? Okay. Y fue cuando ella me empezó a contar parte de la historia, porque cuando todo esto sucede en la época de Goyo Cárdenas, pues mi mamá era una mujer muy joven. Uh-huh. Entonces se entera de todo esto y después me lo cuenta y pues a mí se me hacía sorprendente. Claro. Fíjate, en cuanto a cuando te topas con alguien así conocido y que pudiera ser un criminal, hay una anécdota de... ¿viste Breaking Bad? Sí. ¿La serie? Sí. Buenísima. Que está el actor que hace a Gus, que es ¡Ay, qué gran papel! Sí. Sí. El dueño de los pollos hermanos. El dueño de los pollos. Que él en una entrevista, él comenta que estaba en un avión y estaba en el trayecto, se levanta y va al baño, y está haciendo fila, y está una señora pues parada, pues esperando a hacer el del baño también. Pero se le queda viendo y se asusta así. Uy, no, pase usted. No, a ver, pase usted, ¿no? Pues ya está formada. No, pase usted primero. Y pues ya él pasó, ¿no? Y ya cuando sale le digo, yo solamente soy un actor. No, sí, pero me tengo mucho miedo, me dice, de todas maneras, ¿no? Y ahí sabiendo que es un actor, o sea, claro, le tiene miedo a esta persona que hacía de un criminal. Gustavo era su nombre en la serie, Gustavo Fries o Friedman, algo así, no me acuerdo. Creo. Y pues ahora, digo, poniéndolo hacia lo de tu mamá, pues ha de haber sentido. Sí, ella dice que le dio mucho miedo. Pues o sea, era una situación real. Fueron 2 segundos o 3 segundos lo que quizás cruzaron la mirada. Sí. Para él fue como X y mi mamá fue cuando lo reconoció de, joles, o sea, pues sí es impactante, ¿no? Es como si tú hoy te topas con un cereal que sabes que ya salió y de repente lo ves de frente, pues ¿qué piensas, no? Claro. Y por ejemplo, en este caso, que él se pudo, como los alcohólicos, ¿no? Que se recuperó. Uh-huh. Entonces lo dejan salir. Desde tu perspectiva y al haber analizado tantas situaciones, ¿tú crees que una persona se puede recuperar así? No psicológicamente. No creo que sea tan fácil. No. Mira, la mayoría de estos criminales tienen ciertos problemas mentales. Uh-huh. Algunos de ellos, los más crueles, se puede decir, o los más mediáticos en su momento, llegan a sufrir esquizofrenia, depresión. O sea, tienen problemas que a veces son muy difíciles ya no de corregir,
de controlar. Entonces tienen que estar bajo una supervisión médica, psiquiátrica, en constante medicación y bajo el ojo clínico. Claro. Entonces a veces es muy difícil porque no es solamente la intención de decirte voy a encerrar 10 años y seguramente vas a mejorar. Necesitan un proceso vigilado médicamente, psicológicamente, entonces psiquiátricamente. Entonces pienso que no es tan fácil que se recuperen y que se reintegren a una sociedad dejando un mundo y una huella oscura tras de ellos. O sea, claro, no creo que eso pase tan sencillo, creo que va más allá de eso. O sea, es un problema muy complejo, muy difícil. En el caso de, por ejemplo, que esta persona salió después de haber asesinado a varias personas, ¿no? Que le dieron la oportunidad de salir porque se reivindicó o quién sabe qué habrán visto los psicólogos, o será que... No creo que haya dado dinero. Yo creo que fue, me voy a atrever a decirlo de esta manera, yo creo que fue un logro del gobierno de la época, el volver a integrar a una persona a la sociedad, tratando de quizás dar a entender, mira, mi programa de reinserción social sirve, y este tipo que es uno de los más crueles, hoy es el mejor, y lo vamos a homenajear aquí en la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, pienso yo que pudo haber sido algo así, más tipo buena publicidad. Wow. ¿No será en la época en la que salió esta película de La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick? No recuerdo exactamente si coinciden en años, ¿eh? Porque me parece que va más o menos a algo así, ¿no? Eran unos delincuentes que luego les hacen todo un programa de recuperación, pero más bien es como un coco wash, es un lavado de cerebro, claro, ¿no? Para poderlos reintegrar a la sociedad, y están como, hasta cierto punto, como zombie, ¿no? Entonces... No sé si haya coincidido. Me mentiría si te digo si coinciden los años o algo así. No sé, no me acuerdo. Ok, esto es interesante. Ahora, en este caso, por ejemplo, esta persona salió. ¿Tú crees que este tipo de personas lo mejor es que no salgan? Que evidentemente deberían de tener un tratamiento. Que no salgan, o lo que sigue, que sería como lo hacen en Estados Unidos, que es la pena de muerte. Tú, viendo tantos casos, ¿tú has pensado sobre eso? O sea, ¿tú has pensado, pues sí se lo merecía? ¿O es que debería de tener otra oportunidad? ¿O es que no, ya no van a cambiar ese tipo de personas? Pues mira, sería prácticamente analizar caso por caso cuál sería la mejor decisión. Yo creo que si las autoridades tomaran una decisión, lo primero que deberían de hacer es dar realmente una asistencia psiquiátrica y psicológica a este tipo de personas antes de aventarlas nuevamente a la sociedad, porque finalmente son un peligro, y son un peligro latente, porque pueden no llegar a controlar sus instintos, lo que quieren, no piensan como pensamos tú y yo. Claro. Para ellos la muerte es algo con lo que pueden convivir el día a día, y arrancarle la vida a alguien es sumamente fácil para ellos. Entonces, más allá de si merece la pena capital o si tiene que estar encerrado en prisión, yo creo que lo fundamental y básico es que el Estado proporcione un programa de salud mental adecuado para este tipo de personas. Psiquiatra, seguimiento, estudios, medicamento, y si consideran que no puede salir, pues que no salga. Claro. ¿Tú crees que está relacionado entonces la locura o un problema mental con que estos tipos de personas generen un crimen lastimando a otras personas? Si está relacionada a la locura, o sea... ¿Tú crees que están locos? ¿O crees que están cuerdos y aún así lo hacen? Yo creo que hay de los dos tipos. Yo no les llamaría locos tal cual. Yo llamaría a estas personas con algunas deficiencias mentales, y te repito, gran parte de ellos son esquizofrénicos. Eso lo digo porque las estadísticas así lo marcan, no porque yo lo diga. Hay muchos ejemplos donde los más crueles sufren de esquizofrenia o hacen cosas que para ellos son normales. Te voy a dar un ejemplo. Ed Gein, cuando lo llegan a encontrar en la granja y tenía una casa del terror, literalmente, estaba monstruoso. Él llega, ve a la policía y les dice, ¿qué hacen en mi casa? No huyó,
No trató de esconderse, vio a la policía de lejos, llegó. Más adelante te contaré qué es lo que encontraron adentro, pero para él era normal, ¿sabes? Okay. Él dijo, ¿qué hacen aquí? Y la policía le preguntó, oye, ¿qué es esto? ¿Qué monstruosidad hiciste? Y él, es mi hobby, ¿ves? Entonces, ellos lo ven normal hasta cierto punto. Y así hay otros casos donde para ellos la normalidad es convivir todos los días con la muerte. Entonces, pues, repito, lo primero sería un tratamiento psiquiátrico, dar ese seguimiento. Está el otro lado de la moneda. Hay personas a las cuales han atrapado, han cometido crímenes brutales, impensables. Te voy a contar, si quieres, más adelante un caso que se llama, bueno, lo vas a censurar, ¿no? Pero se llama Los Asesinos de la Caja de Herramientas. No, o sea, tú lees la historia, investigas a fondo y te das cuenta que la crueldad humana, no la locura, la crueldad humana no tiene límites. Ojo, no justifico que alguien con esquizofrenia haga algo y le parezca normal. También está mal, es una aberración lo que hacen. Lo que digo que es peor es que teniendo conciencia de lo que estás haciendo, del acto que vas a cometer, aún así decides seguir adelante. Estás total y plenamente consciente de lo que vas a hacer. Creo que esos son los peores. Y estos tipos que te mencioné ahorita de la caja de herramientas eran brutalmente sanguinarios. Pero brutal. O sea, a un grado que no lo puedes imaginar. Nada más para que te des una idea, ellos los relacionan más adelante y dicen que fueron la inspiración para este muñequito que se llama Chucky. Okay. De hecho, si tú pones la foto de este tipo y pones la foto de Chucky, son exactamente iguales físicamente. Igualititos. La sonrisa, el gesto torcido, la maldad en los ojos. O sea, quien creó al muñequito se inspiró literalmente tanto en la figura como en la esencia del criminal. Ok. Se llamaba Lawrence, si no mal recuerdo. Órale. Wow. ¿Tú crees que está relacionado, siguiendo con este tema y tiene que ver con la relación, estas personas que a lo mejor pudieran tener un problema o no, o son muy crueles y que generan maltrato hacia las personas hasta llegar hasta la muerte de ellas? Uh-huh. ¿Tú crees que esté relacionado también que esas personas vivieron situaciones en su infancia que los llevaron a hacer ese tipo de situaciones? ¿Tú no sé si hay una estadística y que esté relacionada con eso? Sí. O sea, bueno, no sé si hay una estadística como tal, o sea, precisa, pero lo que sí te puedo decir es que a través del tiempo he analizado un montón de casos, un montón. Y esto sí es una constante que encuentro en prácticamente todos los casos. Una infancia difícil, una infancia rota, ausencias, abusos, desgraciadamente de todo tipo. Abuso físico, íntimo, psicológico, abandonos, indiferencias. Todo eso, cuando se llega a conjuntar, afecta muchas veces la mente de una persona y cuando crecen se convierten en monstruos, literalmente. Está el caso de Juana Barraza, por ejemplo, si lo conoces. Me suena, sí. La Matajitas. Es un caso que fue muy mencionado aquí en la Ciudad de México. Sí. Era una persona que de pronto se disfrazaba como enfermera, tocaba. Previo ya sabía qué casas tocar. No era enfermera. No, por supuesto que no. Ella era luchadora. Era luchadora de lucha libre. Wow, ok. Hay una entrevista por ahí que le hacen cuando no sabían quién era. Y mira, el mundo es tan pequeño. Está en las luchas en la Arena México, si no me equivoco. Y llega un reportero y le dice, señora, ¿a qué se dedica? Que no sé qué. No, pues soy luchadora y no sé qué. ¿Ruda o técnica? Y tiene una sonrisa natural. Ajá. Y le dice, no, ruda de corazón. Esa microentrevista a una persona, a un aficionado del público, años después o tiempo después, se hace viral. Porque descubren que ella era la Mataviejitas y nadie lo sabía en ese momento. Wow. Su modus operandi era, te digo, vestirse de enfermera o de trabajadora social,
cazaba a sus víctimas, que eran personas, mujeres solamente de la tercera edad. Ya las tenía identificadas, viven solas, no tienen a nadie, etcétera. Se disfrazaba, tocaba la puerta, abrían, oiga, vengo ofreciendo un servicio de enfermería, vengo haciendo una labor social, no sé, lo que fuera. El punto es que le permitieran el acceso. Sí. Una vez dentro, les quitaba la respiración a través de una llave, literalmente, una llave, y perdían la vida. Les robaba lo que había de valor, les sacaba dinero, joyas, alhajas, relojes, lo que tuvieran. Sí robaba. Sí. Y las dejaba sin vida a las personas ahí. Entonces se empezó a crear un pánico colectivo aquí en la Ciudad de México, porque no sabían quién era, si eran 1, 2, 3, una banda, era un hombre, una mujer, eran varios, no se sabía. Sí. La policía empezó a seguir las pistas, empezó a recabar datos, hasta que por una coincidencia del destino dieron con ella, porque le sale mal una de esas jugadas que está haciendo, sale corriendo, los policías se topan con ella, otra persona grita, acaba de quitarle la vida a una persona, el policía reacciona rápido, corre atrás de ella, la agarran y bueno, Órale. la detienen. Cuando llega Juana Barraza y empiezan a contar su vida a través de las semanas, de los meses, se descubre, y volvemos al punto de tu pregunta, tuvo una infancia difícil. Su madre la vendía por alcohol. Y cuando digo la vendía, vendía su intimidad por alcohol. A una edad súper chiquita. Era una niña. No le daba atención, la vendía, la golpeaba, maltrato psicológico, físico, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente crece y ella tenía un odio, una aberración por las mujeres que reflejaran lo que pudo haber sido su madre en las quizás últimas etapas. Una mujer de la tercera edad que abusaba de ella. Yo me pregunto y te pregunto a ti, ¿tú qué crees? Si no hubiera sufrido todo ese maltrato, si no lo hubieran vendido, si lo hubieran tratado bien, ¿crees que hubiera existido la Mataviejitas? Pues yo creo que no. Yo digo, no sé, yo creo que no. Porque ahí lo que la motivaba era a lo mejor ver reflejada a su mamá en esas personas y desquitarse con ella, ¿no? Uh-huh. Wow. Ok, no sabía que ella había vivido ese y así como está el caso de ella, hay muchos casos. Y eso nos remite solamente a algo que quizás es duro, pero pues es una realidad. Una infancia cortada, una infancia difícil, una infancia llena de abusos, sí llega a generar este tipo de personas. Y cuando crecen, pues odian a veces una figura en específico, como lo hacía ella, o a veces simplemente odian a la sociedad entera, ¿no? Porque no conciben el mundo de otra manera. Lo mismo pasó con Juana Barraza, con esta persona que comía personas, para no decir la completo, uh-huh. Aquí cerquitita, aquí en la Colonia Guerrero. De aquí donde estamos, 10 minutos. Okay. Ahí vivía y ahí hizo todo lo que hizo. Tuvo una infancia difícil, y así casi todos. O sea, si te pones a analizar la vida de todos, sí. El 80% al menos de los que yo he visto, tienen pues una infancia compleja, complicada. Entonces, hablando de eso, si el criminal nace o se hace, entonces podemos decir que el 80% es que se hace. Probablemente sí. O sea, es creado. Y ¿te ha tocado casos en donde no había el por qué la persona se volviera así? O sea, vamos, que pareciera ser que su familia todo estuvo bien, sí. Que incluso la familia dice, pero es que él era un niño modelo o siempre lo tratamos bien. Sí. Hay un criminal que es conocido como el asesino del arco iris. Operaba también aquí en la Ciudad de México. Se le llama así porque su objetivo eran hombres que eran gays. Entonces él de alguna manera los seducía, los llevaba a su casa o a un hotel, hacían un montón de cosas bien horribles. Él hacía muchas cosas horribles con ellos, golpes, etcétera, por no decir otras palabras, maltrato. Después les quitaba la vida, después los dividía, lo voy a poner así, en cachitos, okay. Los metía en maletas y los tiraba en algún punto de la ciudad.
Lo hizo varias veces hasta que lo agarraron porque justo una maleta tuvo ciertos problemas para deshacerse de ella. Ajá. Y lo agarran. Pero bueno, hay una persona, no sé si la conozcas, que es súper famosísima, se llama Saskia. Saskia lo entrevista posteriormente, ya cuando está en prisión, y lo entrevista dentro de la prisión y pues le empieza a preguntar qué onda, ¿no? O sea, ¿por qué hacía lo que hacía? O sea, y yo veo la entrevista y es cuando me quedo así, dije, chin, o sea, no solamente son cuando tienen una infancia difícil, porque Saskia le empieza a preguntar si sufrió abusos, si de chico le pasó algo, no sé, y él dice, no, mi mamá me quería, mi papá era amoroso, nunca sufrí de ningún tipo de maltrato, no había violencia en casa. Cuando era niño recuerdo con cariño los días de Reyes, los días de Navidad. Mi padre siempre fue un buen ejemplo, mi madre también. ¿Por qué lo hacías? Solo me nacía, ¿no? Ok, entonces ahí podríamos hablar que, se ha estudiado que hay el gen de la maldad, ¿no? Sí, por ahí se dice, pero no creo que ya esté descubierto el gen de la maldad, tal cual. Sé que hay estudios acerca de todo eso, pero no tengo el dato y aparte no, que yo sepa, no existe ya un gen de la maldad. No lo hay. O sea, identificado. Pero pues sí hay estudios acerca de qué es lo que provoca el mal en una persona o qué es lo que hace que se vuelva una persona mala. Porque sí se podría hacer por genética, pero cuando él comenta, no, pues mi papá me trató bien. Claro. Entonces, ok, habría que checar con su abuelo o con alguien de la familia si no tuvieran problemas ahí. Pero también pudiera ser que estuviera mintiendo, ¿no? Puede ser. También pudiera ser que estuviera Porque mintiendo. Hubo una segunda entrevista, si no mal recuerdo, y cambió algunos datos. Okay. Entonces puede ser que estuviera mintiendo y de alguna manera protegiendo a su familia. Pues sí. Puede ser. Es verdad. Eso sí no lo sabemos. Es verdad. Hay relación. Ahora, ya vimos que entonces sí hay relación en cuanto al sufrimiento en la infancia para que esas personas se transformen en unos monstruos, ¿sí? Cuando hay este tipo de actos horrendos, ¿están acompañados con estupefacientes, con alcohol o no necesariamente? No necesariamente. Porque se sabe que, pues bueno, estos pueden servir como inhibidores. Claro. Y como que se valentonan y entonces, o están en otro lado y pues bueno, están en una psicodelia. No, pero no es la causa principal. Muchos de ellos actúan en total conciencia de lo que están haciendo. Okay. Sí, no es como una justificación para nada. Okay. No, nada. Ok, entonces sí podríamos decir que es con toda la intención. Sí, claro. O sea, la mayoría de ellos sí están conscientes. Sí, están conscientes. Quizás algunos de ellos dentro de su propia realidad, pero están conscientes de lo que están haciendo. Claro. No requieren sustancias, no requieren alcohol, no requieren fumar algo o inhalar algo para llegar a cometer lo que hacen. Que lo hacen también algunos de ellos, sí, pero eso no es el detonante ni es el por qué lo hacen. Simplemente porque pues ya les gusta. Ok. Hablando y siguiendo con las relaciones, ¿tú has visto en estos casos que haya una relación entre lo paranormal o lo oscuro o el diablo o este tipo de entidades con que es como una referencia hacia la maldad, que tenga que ver con que estas personas hagan este tipo de casos? Sí. Hay un caso que tiene ya algunos años que sucedió. Es el caso de Fernandito. No sé si lo escuchaste. En resumen, es una familia que vivía al oriente de la Ciudad de México. Una mañana de la casa de esta familia sale un joven gritando, pidiendo auxilio. Un jovencillo como de, no sé, 14, 15 años. Joven, muy joven. Un vecino que estaba ahí alrededor le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Lo están matando. ¿A quién? A mi primo. Paran una patrulla, se para la patrulla y le dice, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa?
Para ese momento quienes estaban dentro de la casa no se habían dado cuenta que este joven había escapado porque escapa por una de las ventanas. Ok. Cuando los policías entran a la casa, no podían concebir lo que estaban viendo. Tenían una mesa en la cocina. Alrededor de la mesa habían varias personas, entre los abuelos, hermanos, tíos, etcétera, ya todos adultos. Pero descubren a una mujer que tiene en sus brazos a un pequeñito, chiquito. No recuerdo exactamente la edad, pero tendría entre 5 y 6 años, me parece. Quizás tengas que censurar parte de esto, lo trataré de decir lo más liviano posible. Uno de sus globos oculares estaba colgando y en el otro había total ausencia de globo ocular. Los policías entran en shock, ven a la mujer llena de líquido hemático por todo el cuerpo, en shock, perdida, y los otros alrededor de la mesa, como una especie de ritual. Ajá. Los policías salen del shock porque tenían que salir, Pues sí, hablan de la actuar. ambulancia, detienen a las personas que están ahí, se llevan al niño de nombre Fernandito, llega la ambulancia, piensan en trasladarlo a un hospital. Debido a la gravedad de lo que le habían hecho, no había un hospital cercano, lo llevan al municipio. En ese momento ya lo estaba esperando un helicóptero y lo trasladan a varios hospitales de aquí de la Ciudad de México hasta que encuentran el adecuado que le puede dar la atención. Sí. Los médicos trataron de salvar el ojo, que pues tenía todavía el globo ocular colgando, pero pues el daño ya estaba hecho en retina, nervio óptico, mácula, o sea, ya estaba mal. Y el otro ojito, pues ya había ausencia de. Ahora, te preguntarás qué pasó. Durante varios días los vecinos escucharon cánticos, gritos, alabanzas que provenían de esa casa. Y durante varios días notaron que nadie salía de la casa, pero seguían escuchando este tipo de cánticos. A cada rato, en la mañana, en la tarde, en la noche, de madrugada, al amanecer. Pero no se imaginaban qué estaba pasando. Ese día, el día que sucedieron todos los hechos en la mañana, la familia completa estaba dentro de un ritual, porque ellos pensaban, tenían la firme idea de que el apocalipsis estaba a punto de llegar al mundo. Y la única manera de salvarse ellos, los suyos y al mundo entero era entrando en oración, orando. Esa mañana la mujer describe, porque da su declaración posterior, que estaban en oración alrededor de la mesa. Los niños estaban encerrados en un cuarto, no podían salir. Uh-huh. Fernandito sale sin querer, ve a su madre que está en profunda oración, lo toma de la mano y le dice: cierra los ojos, no los vayas a abrir por nada del mundo, ya estás aquí, cierra los ojos. Pero te estoy hablando de un niño de 5 o 6 años. El niño no lo entiende, no le importa. Claro. Y está bien. Cierra los ojos y en algún momento los abre. Cuando los abre y la madre lo ve, lo culpa de que gracias a lo que hizo, gracias a eso, iba a ser su culpa que el apocalipsis sucediera. Su madre, su tía, sus abuelos, un novio o una pareja de una de sus hermanas que estaban ahí, lo suben a la mesa, lo sostienen entre todos, y la madre de Fernandito toma una cuchara y con esa cuchara extrae los globos oculares de su hijo, su propio hijo. Cuando empieza a gritar el niño es que el otro joven se da cuenta y escapa, y sucede todo lo que te conté posterior. Okay. La madre está en prisión, todos están en prisión, toda la familia está en prisión. Sí. La madre, los abuelos, los hermanos, todos. Te voy a decir una cosa, no sé si pones imágenes acá. Sí, seguramente Ok. estamos poniendo imágenes. ¿Quieren conocer realmente la mirada de la maldad? Pon la foto de la madre de Fernandito. Yo no puedo ni siquiera ver la foto durante tanto tiempo. Me ocasiona algo. Ella es la maldad en personificada. Se ve horrible. Se le ve en los ojos, en la mirada.
el odio, la maldad. Ella es encerrada, Fernandito es atendido. Hay una persona que no te conté en esta historia que aparece después, que es el padre de Fernandito. Cuando él se entera de lo que pasó, no concibe lo que sucedió con su hijo. No lo puede dimensionar. El gobierno de la República, específicamente el gobierno de aquí de Ciudad de México, le otorga la ayuda para pues unas prótesis. Afortunadamente el niño no pierde la vida. Tratamiento psicológico, tratamiento médico, le dan la ayuda. En aquel momento, si no me equivoco, quien estaba como gobernador del Estado de México era Erubiel Ávila. Y él, en conjunto con quien después sería la primera dama al lado de Enrique Peña Nieto, les regalan una casa más adelante en el Estado de México para que puedan rehacer su vida, ya que se deslindan responsabilidades el padre. Les regalan una casa en el Estado de México, si no me equivoco, por allá por Cuautitlán, y les regalan o les apoyan con las terapias de rehabilitación, tanto físicas como emocionales, para Fernandito. Y lo que te puedo decir es que lo último que yo vi y supe es que Fernandito, ahora Fernando, se dedicó a la música. Y vi un video que pues me dio como mucho gusto verlo, ¿sabes? Porque yo vi el caso. Sí. Está en su casa, tiene pues, unos lentes negros y está tocando la batería. Pero está bien contento. Se ve que creo que le ha ido bien. Creo que la vida le ha retribuido de alguna manera lo que le quitaron. Creo que sigue al lado de su padre y tiene estas inclinaciones a la música. Según leí, no solamente toca batería, toca creo que la guitarra y algunos otros instrumentos musicales. Pero fue lo último que yo supe. A partir de ese momento que alguien sacó esa noticia, se pierde del ojo público y creo que es lo mejor, ¿no? Para Claro. él, para su familia. Pasó algo muy, muy fuerte, muy difícil. Y ahora voy a regresarme un poquito a la historia. Hablabas de satanismo, hablabas de prácticas obscuras y me preguntabas si estaban relacionadas con el crimen. ¿Te acuerdas que te dije que ellos cantaban, oraban, gritaban, invocaban, querían salvar al mundo? Pues, quizás estás pensando, ¿eran satánicos? Pues es que era lo que pensaba cuando... No, eran cristianos. Okay. Con esto no quiero que piensen que estoy estigmatizando ninguna religión. Claro. Lo que estoy diciendo es que la maldad se puede esconder en donde menos te imaginas. Cierto. Uf. Sí, no, yo pensé que a lo mejor sí estaban haciendo un rito satánico o algo así y pues resulta que nada que ver, ¿no? Ok, y de hecho encontré una de las fotos, me imagino. No, hay una. ¿Hay una en específico? Yo no tengo internet, pero te voy a enseñar una. Uh-huh. Que de verdad te digo, esta es la maldad en persona, ¿eh? Uh-huh. Okay. Bueno, entonces, con este que nos acabas de contar que estuvo muy, muy fuerte. ¿Esto dónde pasó? En el oriente de la Ciudad de México. Por acá. Sí, es Y creo no tiene si no me mucho, equivoco, ¿no? es en Ciudad Nezahualcóyotl. Ok. Sí, no tiene mucho. No tiene mucho que pasó esta situación. No encuentro la foto que te quiero mostrar, Uh-huh. pero te la mando. Sí. Te la mando porque la tengo ahí en los archivos. Gracias, te lo agradezco. No, seguramente ya se las compartimos acá a todas las personas. Y bueno, entonces ahí... No, pues sí. La maldad. Está cañón, ¿no? Sí, parece hasta posesión, ¿no? Sí. Entonces aquí me respondes entonces que probablemente el fanatismo religioso es el que llevó a estas personas a hacer esta situación. Sí, por supuesto. Mira, hay algo que yo he aprendido a lo largo de muchas investigaciones que he hecho, y es que no puedes justificar los actos de una persona por su religión o por sus inclinaciones de ningún tipo. Si es
católico, si es satánico, si es testigo de Jehová, si es lo que quieras ser, está bien. Todas las religiones, todas las inclinaciones son respetables, Sí, pero no exacto. tiene absolutamente nada que ver con las decisiones que tome cada persona. Es muy distinto. Es muy distinto. Entonces, más allá del fanatismo, como sucede en este caso, las decisiones personales son las que llevan a que la gente cometa actos terribles, no importando en quién crean, no importando a quién le recen. Porque hay quien le reza a Dios y ha matado miles. Claro. Hay quien le reza al diablo y ha creado reglas que te parecen lógicas. Entonces, Claro. no podemos estigmatizar ni al malo por rezarle al diablo ya es malo, ni el bueno por rezarle a Dios es bueno toda la vida. Por supuesto que no. Claro. Y en este caso, digo, toda la familia terminaron encerrados, pero no comentaron los familiares, hoy intentamos detenerla para que no le hiciera eso. No, pues no, se fue toda la familia. Todos estaban en el mismo shock. O sea, o todos estaban de que sí, que se lo saque porque... Sí, pues todos ayudaron. Lo sostuvieron. Estaban total y plenamente convencidos de que ese acto frenaría el apocalipsis. Hazme el favor, la estupidez. Arruinarle la vida a un pequeño por eso. Claro. Y las personas, de la colonia los tenían como una buena familia, muy devota y religiosa. Muy claro. Cristianos, ¿no? Ajá. Sí. Híjole, como bien dices ahí, en cualquier parte se puede esconder el mal. Claro, ¿no? por supuesto. Ahora, volvemos a la relación viendo la fotografía, y no es por ser despectivo, ni es por ser clasista, ni nada. Tú has visto que hay una constante, por ejemplo, que estas personas que lastiman a otras personas tienden a ser de algún estrato social o de alguna clase social en específico, o no importa. No importa. Los hay de todo tipo. Hay gente, así te lo va a poner, ultramillonaria, que tienen todas las comodidades del mundo, que viven en mansiones y que le han quitado la vida a sus padres. Los hermanos Menéndez en Estados Unidos. Vivían en la opulencia total, o sea, tenían casas, carros, escuelas, viajes. Su padre era millonario. ¿Le costó su trabajo? Sí, le costó mucho trabajo al señor, pero pues tenían una vida de excesos y no te ibas a preocupar por nada, porque tus papás te estaban dando todo. Sí. Aún así, los hermanos Menéndez una noche deciden crear una coartada de voy al cine, regresan, matan a sus padres, se quedan con el dinero, viajes, lujos, pero sin padres. O sea, es una locura. Y teniendo ya lo todo. Claro, o sea, teniéndolo ya todo. O sea, ya lo tenían todo. Por eso me fui a ese extremo. Sí. ¿Sabes? Una familia con millones de dólares en Estados Unidos. Y los hermanos Menéndez pues se hacen famosos tiempo después, ¿no? Porque después ya cuando se investiga el caso se descubre que estaban en viajes, excesos, fiestas, después de todo lo que hicieron con sus padres, asesinarlos, quitarles la vida, teniéndolo ya todo. Y si te vas al otro extremo, al extremo de la pobreza, también lo hay. Entonces, no está vinculado el que tengas o no tengas cierto nivel social o económico para que cometas un acto de esa naturaleza. Ok. Digo, siempre hay un motivante, ¿no? En el caso de ellos probablemente pues era la más avaricia todavía, ¿no? Hay varias cosas en esa historia. Es una historia muy larga, pero para que no se queden con la curiosidad, una de las teorías apunta a que sí, el dinero, pero más allá de eso, se dice que el padre de alguna manera abusaba de ellos de manera íntima. Pudo haber sido, si eso es real, pudo haber sido un detonante también. Claro. O sea, ojo, tampoco estoy justificando lo que hicieron los hermanos Menéndez, pero lo que sí podemos encontrar, si somos analíticos, no viscerales, es que sí puede haber un móvil, a pesar de que hubo millones de por medio, ¿no? Que al final disfrutaron ellos el dinero el tiempo que lo tuvieron y se acabó. Pero ¿por qué la mamá? Porque fue quien permitió todo. Entonces, vaya, son extremos, ¿no? Pero ahí están historias de todo tipo. Desde personas con carencias hasta personas en la opulencia.
Qué fuerte, qué fuerte. Y bueno, hablando de precisamente historias, me dijiste que tenías preparada una o dos. Ajá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues tú ¿Qué dime, traes? ¿quieres que te cuente? Por favor, ¿Están listos para por que favor. se les revuelva el estómago? Híjole, no. Pero para sentirme como en criminalmente, sí. Ok. Te voy a contar dos historias que a mí me parecen las historias más impactantes que yo he conocido, investigado y narrado a través del tiempo. La primera de ellas la he narrado muchas veces. De hecho, acabo de hacer un programa especial que es un versus entre el monstruo de la pantalla versus el monstruo de la vida real. ¿Por qué digo esto? Porque Claro. acaba de salir en Netflix una serie acerca de Ed Gein, el carnicero de Plainfield. Ok. Sale la serie es buena, ¿eh? ¿Tú ya conocías el caso? Ya Ya lo es- conoces. desde hace muchos años. Ok. Ya, pero cuando yo vi la serie, le pusieron rostro y movimiento a esa figura tan oscura que fue Ed Gein. Y te revelan esas escenas que yo durante muchos años leí. Y cuando las ves en la pantalla, puta, sí son perturbadoras. Ok. Pero la historia real de Ed Gein, el monstruo real, supera por mucho a la ficción de Netflix. ¿Así? Sí, por supuesto. O sea, las cosas que te muestra la serie no se comparan en mucho con la realidad de lo que él hizo. O sea, se fueron suavecito. Sí, se fueron suavecito. Y no digo que la serie sea mala, a mí me encantó. Y la súper recomiendo. O Ok, sea, ok. y no me paga Netflix. La súper recomiendo porque me gustó mucho. O sea, es una gran Claro. adaptación. Obvio, dentro del género de fantasía, dentro del género literario, si le quieres llamar, al escribir Ed Gein Netflix, pues le metió obviamente pues entretenimiento, ¿no? Que es lo que buscas cuando prendes la televisión, o sea, que te Sí. enganche, que te atrape la historia, que tenga romance, que tenga algo que te haga sentir de alguna manera quizás un poco empático Ajá. y fluida la historia. Claro. Entonces, yo no te voy a contar la serie de Netflix, te voy a contar la historia real. Ok. En el año de 1906 nace Edward Theodore Gein. Edward Theodore Gein venía de una familia bastante, y vuelvo a llegar a este punto, bastante conservadora y católica. La madre de Ed Gein era totalmente inclinada hacia la Biblia. Hacía que sus hijos rezaran más de 2 o 3 veces al día la Biblia junto a ella. Escena 1 de la serie, Ed Gein haciendo cosas con su cuerpo, su madre lo descubre, lo castiga poniéndolo frente a ella mientras recita la Biblia y él está desnudo. Está bien enferma la O sea, escena. pero Eso es parte también de la la mamá serie. está medio rara, Sí, ¿no? claro. Para que esté pidiendo... Esa es la escena 1 de la serie. Solo voy a hacer referencia a esa para que te imagines lo enferma que estaba la familia. Ed Gein tenía un problema, y lo voy a decir de una vez para que puedan encontrar, poner en contexto la historia. Tenía problemas mentales, tenía problemas psicológicos, y eso fue lo que poco a poco fue afectando la manera en cómo veía la realidad. Él no veía la realidad como la vemos nosotros, él la veía de una manera bien distinta. Para él lo que hacía era normal y era, como él lo llamaba, un hobby. Va creciendo dentro de una familia bastante inclinada a la religión, va formando ese amor enfermizo de alguna manera por su madre. La familia estaba compuesta por la madre, estaba compuesta por el padre y por Henry, el hermano, y por Ed Gein. En algún momento de la historia se sabe que el padre era alcohólico, no mantenía a la familia, no servía de nada. La mamá le pegaba al padre, lo castigaba por tomar, por beber, etc. Ok. Con el paso del tiempo, el padre pierde la vida a causa de los problemas del alcoholismo que tenía, y solamente quedan la madre, Ed Gein y Henry, su hermano. Pasa el tiempo y Ed Gein empieza a desarrollar una fijación muy enfermiza por su madre. La ve con devoción, la admira y piensa que ella es la única mujer en la faz de la tierra que merece ser respetada.
en algún momento él también tiene ganas de enamorarse, tiene ganas de conocer a una chica y la madre se lo prohíbe terminantemente. Le dice que jamás una semilla de ninguno de los Gin iba a estar en una mujer. ¿Sabes a qué me refiero? Le empieza a generar ideas, traumas, le empieza a generar limitaciones, pero aún así dentro de todo eso, Ed veía a su madre como algo maravilloso, como lo único que valía la pena en el mundo. Aquí hay una línea muy delgada que ni Netflix quiso cruzar y que yo en las historias cuando la cuento lo pongo en tela de juicio. Y Ed Gein es muy probable que estuviera enamorado de su madre. Enamorado a nivel romántico. El hermano, Henry, se da cuenta en algún momento y le dice: hermano, no podemos vivir así. Tenemos que salir, tenemos que conocer el mundo, tenemos que tener una familia, una mujer, una esposa. ¿Ahí qué edad tendrían? No, ya tenían los 30 y tantos. 30 y tantos, y no los dejaba salir como si fueran... Los castigaba a esa edad. La diferencia es que Henry no se dejaba. Y Ed aceptaba con devoción todo lo que ella decía. Entonces Henry le dijo en algún momento: bro, vámonos de aquí, o sea, no, tenemos que hacer nuestras vidas. Y empezó a insultar de alguna manera la manera de pensar de su madre. A ver, lo voy a poner en este contexto porque no se sabe realmente qué pasó. La serie te pone literalmente que Ed Gein le da con un tablón grueso un golpe a su hermano y le quita la vida. En la realidad, nunca se comprobó que Ed Gein le hubiera quitado la vida a su hermano. Incluso en pruebas de polígrafo salieron negativas, o sea, no se comprobó. Pero ahí va lo raro. Él tenía esquizofrenia, para empezar, Ed Gein. Discute con el hermano y ese mismo día por la tarde, mientras cortaban supuestamente el pasto, la hierba seca de su propiedad, se genera un incendio. Él no sabe dónde está su hermano. Corre a llamar a su madre, corre a llamar a las autoridades. Llegan los bomberos y él les dice: no sé, se salió de control, estábamos quemando hierba. Se sale de control todo el asunto y no sé dónde está mi hermano. La policía empieza a buscar al hermano y lo encuentra en las cercanías, donde estuvo el incendio. Sí. ¿Sabes qué es lo raro? Que el hermano no tenía una sola quemadura, pero sí tenía un golpe en la cabeza. Por eso la serie lo retoma así. Pero en aquel momento Plainfield, el pueblo donde vivían, tenía décadas sin un solo crimen. O sea, el sueño. Décadas sin un solo crimen. Entonces, siendo unos inexpertos en ese tema, porque afortunadamente no lo tenían, pues no le dieron mayor importancia. Dijeron: no sé, qué tal, se cayó, se pegó y él después se ahogó con el humo. Se acabó el punto. Se acabó. Y Ed Gein quedó contento con eso, ¿no? Claro. Pasa el tiempo y ahora Ed Gein queda totalmente solo con su madre. Prácticamente el sueño. En algún momento de la historia, su madre pierde la vida también a causa de una apoplejía, problemas del corazón, el cerebro, etc. Pierde la vida y por primera vez en toda su vida Ed Gein se ve completamente solo. No tiene padre, no tiene hermano, no tiene madre. ¿Qué hace? Empieza a sentir la soledad, empieza a vagar por el pueblo, tiene su propiedad, tiene su granja, empieza medio a trabajarla, pero tiene una idea fija en la mente. Él quiere regresar a su madre. La quiere traer de vuelta. No soporta estar sin ella. Es así que una noche decide ir al cementerio y traerla de regreso. Afortunadamente, porque estaba la lápida y después estaba una placa de acero, no logra desenterrar a la mamá. Y desiste de hacerlo. Pero voltea y ve otras lápidas y empieza a sacar restos de otras personas y los lleva a su casa. ¿Qué es lo que hacía Ed Gein? Bueno, empieza primero a llevar ciertos restos a casa. Después empieza a vagar por el pueblo. Después conoce a una mujer que era la encargada de el bar o de la cantina local, digamos así. Se llamaba Mary Hogan. Algunos
personas que conocían a Ed Gein decían, estás enamorado de Mary, te le quedas viendo muchísimo, ya dile. Y él solo se reía tímido, porque no era agresivo para nada, se reía. Una tarde entra al último al bar, ella le dice ya está cerrado, él le dice permíteme tomarme un café. Ella le dice, ok, tómalo. En un descuido, ella se voltea, él saca un revólver calibre 22, si no me equivoco, calibre pequeño, le dispara por atrás, le arrebata la vida, se la lleva a su casa, nadie sabe cómo desaparece del bar, se la lleva, obviamente la saca por atrás, la sube a su camioneta y se la lleva, pero se queda la interrogante porque no se sabe, solo encontraron un líquido hemático y un rastro que iba hacia atrás, pero no saben quién se la llevó. Vuelvo a repetir, como era un pueblo sin crímenes, pues les parece como que quizás Mary Hogan tenía problemas por ahí con algún mafioso, porque era una mujer de carácter fuerte, rudo, rígida, muy parecida a Augusta, su madre. Entonces dicen que pudo haber sido ese el detonante de que él se la llevó para sustituir de alguna manera. Claro, yo también quería entender por qué le hizo daño. Ajá, ese es el detonante. Se la lleva y pues ahí la deja en su casa. Se la lleva a casa. Tiempo después las personas se preguntan qué habrá pasado con ella. Algunos dicen seguramente huyó en la noche, seguramente problemas con la mafia, no sé. Dejan pasar el punto. Entre charlas, tertulias, entre las personas del pueblo, mientras estaban en la cantina, alguna vez alguien le preguntaba a Ed Gein qué piensas acerca de la desaparición de Mary Hogan. Y él, bromeando, o no, les decía, es que no desapareció, está en mi casa, está en la granja. ¿Ves la honestidad? Okay. Enferma pero honesto. Sí. Y la gente solo reía pensando que era una broma macabra, una broma obscura de Ed Gein. La realidad es que no, sí la tenía en casa. Pasa el tiempo y conoce a otra persona que era dueña de una ferretería. Su nombre era Berenice Warden. Berenice representaba también algo muy parecido a la persona anterior, a la víctima anterior. Quizás un reflejo de su madre. En un descuido también llega a la tlapalería. Era un día de caza. Era un día donde todos los hombres del pueblo iban a cazar ciervos, excepto él. Él se quedó. Llega, pide 1 litro de anticongelante, si no me equivoco. Mary Hogan le hace su nota, pone su nombre. Él voltea, ve hacia arriba y ve un rifle de caza grande. Y le dice, ¿puedo verlo? Y le dice ella, sí. ¿Cuánto cuesta? Tanto. ¿Puedo verlo? Sí. Lo abre, lo carga, lo checa. Ella está distraída, se voltea. Igual, lo mismo. Se la lleva. La diferencia es que Mary Hogan tenía un hijo. Entonces, cuando todos regresan de casa, su hijo encuentra el líquido hemático en el piso. Y se pregunta, ¿qué pasó con su madre? ¿Dónde está? ¿A dónde se la llevaron? Entra en shock. Pero él era el ayudante del sheriff. Tenía cierta experiencia en algunos temas. Empieza a hacer su propia investigación rápida, y ve que la última nota pertenecía a Ed Gein. Él no tenía buenas referencias, tenía mucha desconfianza de Ed porque le parecía el tipo extraño del pueblo. Ve que el último nombre en la libreta es el de Ed Gein. Y dice, vayamos a casa de Ed. Él tiene que saber algo. Él tiene que saber algo de mi madre, Berenice Warden. Llegan a casa de Ed. No estaba. En ese momento Ed estaba cenando en casa de unos amigos. Se dividen. Otras personas lo van a buscar acá y lo detienen. Y aquí viene la parte fea de la historia. Cuando los policías llegan a la casa de Ed Gein ya era de noche. No tenía luz eléctrica. Se ayudaba simplemente de algunas velas, candiles, etcétera, para iluminarse durante la noche. Cuando los policías entran con estas lámparas sordas, estas lámparas de mano, encuentran, lo primero que les pega en el rostro es un aroma podrido, asqueroso, insoportable, a tal grado que tenían que entrar y salir a vomitar. Pero tienen que hacer la exploración, y más ahora que hay algo extraño. Claro. Conforme van alumbrando toda la parte de abajo de la casa,
empiezan a encontrar máscaras, empiezan a encontrar frascos con restos biológicos. Pero entre más pones atención a la escena, te vas dando cuenta que no todo es lo que parece. Una lámpara que estaba en la sala, se le quedan viendo y la lámpara, la pantalla de la lámpara, lo de afuera, alcanzaban a distinguir labios, narices, gestos, y se espantan. La silla tenía también un rostro en la parte del asiento, en la piel. Había en la mesa unos cráneos que aún tenían café, que aún tenían agua. Había una cortina en la ventana, la cual tenía para recorrerla y para amarrarla, su cordoncito. Sí. Estaba hecho de labios humanos. Encontraron un cinturón de pezones. Y las máscaras que empezaron a ver no eran máscaras, eran rostros reales de personas que algún día tuvieron vida. La escena es realmente dantesca. Los policías no conciben lo que están viendo. No saben qué pasó. Y es cuando le preguntan a Ed, cuando más adelante le dicen, ¿qué hiciste? Y él dice, nada, era mi hobby. ¿Tú no tienes un hobby? Conforme siguen avanzando en la casa, encuentran un corazón que nunca determinaron de quién era, hirviendo en la cocina. Encontraron restos en el refrigerador. Encontraron lo más perturbador, un corsé de mujer adaptado al tamaño y forma de Ed Gein. Incluía toda esta parte del dorso, incluía la parte de las piernas e incluía una máscara que aún tenía cuero cabelludo. En las noches de luna llena, Ed Gein salía al patio de su casa, se vestía con este disfraz, llamémosle, real, de mujer, y bailaba con una lúgubre música que provenía de su radio. Él se sentía mujer en ese momento, y después dijo que también se sentía cerca y, en sus propias palabras, dentro de su madre. Es muy turbio. Ahora, yo te dije que Ed Gein solamente le quitó la vida a 2 personas, a Berenice Worden y a Mary Hogan, la señora del bar. Encontraron cerca de 10 máscaras, el corset, un montón de cosas hechas con cráneos, con piel, sillas tapizadas con piel, lámparas, cinturones, cordones para atar las ventanas hechos de labios. Y tú te preguntarás, ¿solamente le quitó la vida a 2 personas entonces? ¿O solamente se supo de 2 personas? Sí. La realidad es que sí, comprobado ante la ley, Ed Gein solo le arrebató la vida a 2 personas. La pregunta es entonces, ¿de dónde sacó todo lo demás? Él compraba todos los días el periódico y leía los obituarios y veía quién fallecía. Si la mujer se parecía a su madre, él permitía que la enterraran y durante la noche iba y la sacaba. Le quitaba, para no decir la palabra, le quitaba todo lo de adentro, daba tratamiento a la piel y después construía muebles, cortinas, trajes, máscaras, etcétera, con todo lo que extraía. Se dice que comprobado fueron más de entre 12 y 14 cuerpos por ahí. Así algunos dicen que 9, otros dicen que 12, otros 14 que extrajo del cementerio. Solamente 2 víctimas. Creo que sería demasiado gráfico si te digo cómo encontraron a ambas, pero sí fue Mary Hogan fue la primera que encontraron. Ella desaparece en el año 54 y Berenice Worden desaparece en el año 57. Mary Hogan, la del 54, encuentran todavía la máscara, su cabeza,
en la casa de Ed Gein. Y Berenice Warden, que desaparece en el 57, que fue por quien lo agarraron, la tenía en su casa, en el granero, con unos ganchos a los talones, colgada, pero ya no tenía cabeza. La tenía pues, lista, dispuesta para convertirla después en algún mueble o alguna cuestión así. Ed Gein lo agarran, se le hacen muchos estudios, hay grabaciones de él, de su voz, de los interrogatorios, por qué lo hizo, qué hizo, etcétera. Y él solo dijo, yo solamente le quité la vida a 2 personas, y a las demás las sacaba del cementerio. Se lo dijo sin ningún empacho, nunca ocultó nada, nunca lo negó, siempre aceptó que lo hizo. Dijo sus razones por qué lo hizo, porque se acercaba más a su madre, porque también su hobby era justo hacer este tipo de muebles. Nunca negó nada. Se le trató de llevar a juicio en más de 2 ocasiones, pero al ser esquizofrénico, entre otras cosas, era inimputable, no podía ser castigado por la ley. Entonces se determinó que tendría que pasar el resto de su vida en un hospital psiquiátrico especializado para personas que cometen un crimen. Y así es como pasa de un hospital a otro, hasta que cerca de los 77 años, más o menos, es cuando pierde la vida. Las personas que lo conocieron dentro del hospital lo describen como súper tranquilo, amistoso, serio, callado. Le gustaba hacer manualidades con otros materiales, por supuesto. Ajá. Pero él pierde la vida en su vejez, dentro de un hospital psiquiátrico. La casa, después de que lo agarran, la iban a vender y los mismos vecinos la queman. Decían que no querían un monumento al horror y en realidad tenían razón, pero muchos otros se robaron, y te aseguro que por ahí en Estados Unidos, en la casa de algún coleccionista de mucho dinero, debe de haber o una lámpara o una silla o algo hecho con estas víctimas, porque antes de ser quemada la casa se supo que mucha gente, estamos hablando de los años 40, 50, o sea, no había quizás los protocolos que hay ahora, ¿no? Claro. Cercar, vigilar, patrullar. No había seguridad. La dejaron ahí. Casi. Entraron y mucha gente se robó piezas de Ed Gein, de lo que hizo. Y quizás años después las vendieron a una suma millonaria por ser quien era. Y quizás hoy alguien en su sala tenga una lámpara hecha por las manos de Ed Gein. O sea, es como una mezcla rara, grotesca de entre taxidermista, mueblero, o sea... Wow, no, definitivamente no sabía este caso. Y pues prácticamente no muchos. Por ejemplo, yo vi la serie de Dahmer, ¿no? Que creo que, no sé, o evidentemente tú eres el que sabes de todos estos temas. Vino a revolucionar, vino a como generar porque cuando salió la serie de Dahmer... generó un boom, o sea, y mucho interés en las personas por este tipo de temas, ¿no? Bueno, el true crime siempre ha sido del interés de muchas personas. Uh-huh. Hay gente que pues, les gusta saber de los casos, analizarlos. Aquí la realidad es que conforme más te adentras en el mundo del true crime, cada vez te das cuenta de que tú piensas que Ed Gein supera todo lo que tú sabías. Si yo te cuento otra historia, te la supero. Y es cuando dices, ¿qué? O sea, tú piensas que quizás Ed Gein es famoso, tiene serie, películas, inspiró Buffalo Bill del Silencio de los Inocentes, inspiró una cantidad enorme de películas. Alfred Hitchcock hizo películas inspirado en Ed Gein. Y tú piensas, quizás es la cúspide de la maldad humana. Ajá. Si yo te cuento otra historia, no es que Ed Gein se quede chiquito, pero dices, ¿qué? Okay. Increíble. Entonces, ¿y también se volvió famoso este caso? ¿El segundo? Sí. No es tan conocido. No es tan conocido, pero sí, vaya, o sea, sí es mundialmente conocido, pero no tanto como Ed Gein. No tiene películas, no tiene series. Hay por ahí unos vistazos, unos flashazos a la vida del personaje, pero
De hecho, recién un amigo que está acá sentado me acaba de decir, ¿sabías que en la serie de Merlina le dan un vistazo a esta persona? Y le dije, no lo he visto. Y me dijo, sí, porque pasa esto y esto y esto, ¿no? En la serie. Y es un claro vistazo a este criminal. Es como un guiño, digamos. Claro. Es un guiño, pero no Una tiene... referencia. Una referencia, pero no tiene series como otros. Pero eso no lo hace menos perturbador. De hecho, te digo, si te parece Ed Gein brutal, la historia de Anatoly Mokhzin lo supera por mucho, creo yo. ¿Lo supera por mucho? Sí, totalmente. Es la última historia que te traigo. Si tú quieres, sí, si todavía tienes estómago, te la cuento. Sí. Porque esta... No, es que no es la segunda, es la tercera, porque ya nos hablaste de Fernandito y también estuvo muy cañón. Entonces, ok. Esta historia se desarrolla, a diferencia de Ed Gein, que se desarrolla en los años 50, 60. Y en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, esto sucede en Rusia. Uh-huh. Esto sucede en Rusia. Anatoly Mokhzin nace en el año de 1966, en la antigua Rusia. Solo para que te des una ligera idea, él era lingüista, historiador y periodista. Se le consideraba políglota, hablaba más de 10 idiomas. Era una persona súper inteligente. Wow. Era doctor en filología, políglota y una persona académica. Era una persona, pues muy preparada, muy inteligente, ¿no? O sea, era un maestro, pues. Sí, él nace en el año del 66. Hay algo que marca su infancia. En 1970, entre el 70 y el 72, él tenía una amiguita, él era un niño todavía. Tenía una amiguita que quería mucho. Y estas son teorías de la gente que ha analizado el caso, pero te las tengo que dar solo como una pequeña referencia. Él durante su infancia tenía una amiguita y su amiguita pierde la vida por una enfermedad. Él se ve devastado, se ve destruido. No concibe que su amiguita perdiera la vida, es una pequeñilla. De manera natural. Sí, o sea, una enfermedad, algo ahí feo. Los padres de la niña sabían que Anatoly era muy pegado. Allegado a ella. Y en el funeral le permiten acercarse al féretro, abrirlo y darle un beso en la mejilla. Algunos psiquiatras, algunos psicólogos que han analizado el caso, no yo, ellos dicen que esto pudo haber influido en las acciones que quizás en un futuro iba a llegar a ser. Ok. Pasa el tiempo y nos vamos hasta el año de 1990. Entre la década de los 90 y finales de los 2000, él trabajó como investigador, daba conferencias, escribía artículos, pero él se centraba en este folclore ruso acerca de los cementerios, de los trabajos de enterrar a una persona, todo lo que tiene que ver con estos rituales funerarios. Él le llamaba muchísimo la atención, pero mucho, lo estudiaba de una manera al grado de un erudito, no al grado de que cualquiera agarre un libro y lea no, o sea, los estudiaba a profundidad, sabía el por qué los ritos funerarios para enterrar a una persona, por qué se enterraba una y se incineraba otra, etcétera, ¿no? O sea, conocía perfectamente los rituales de la época en aquella Rusia. Okay. Entre el 2003 y el 2010 se empieza a pasar algo en Rusia, muy cerca de donde él vivía. Hasta este punto de la historia no digo que él fuera, digo que muy cerca de donde él vivía. La policía empieza a encontrar profanación de tumbas abiertas. Pero más que abiertas, se llevaban a las personas que estaban dentro. Había un dato muy, muy particular. A las personas que se llevaban tenían entre 3 y 12 años. Solamente desaparecían de las tumbas personitas de 3 a 12 años. No más, no menos. Y hay un motivo, hay una razón. La policía empieza a hacer investigaciones, no saben qué está pasando, no saben quién está robando estos cuerpos. Evidentemente los familiares que se enteran de esto ponen el grito en el cielo, piden justicia. ¿Dónde está mi familiar? Era una niña, ¿sabes? Solamente eran niñas
y entre esa edad. Eran niñas. Solamente, no eran niños. no, solamente eran 2 características, de 3 a 12 años y solamente mujeres, niñas. Pues no sabe qué hacer la policía, no sabe por dónde empezar a buscar, es algo que nunca habían visto. Entonces, de alguna manera, saben de Anatoly y saben que Anatoly es un experto en rituales funerarios y que es un erudito en todos estos temas y que es políglota y que es inteligente. Pues hay que invitarlo al caso para que él trate de desvelar qué es lo que está pasando. Quizás se las están llevando con un fin de un ritual satánico, una ofrenda de brujería, no sabemos. Pero él sí puede saberlo porque él está muy metido en todos estos rollos y conoce a profundidad los rituales funerarios y puede, si no resolver el caso, al menos darnos una pista. Claro. Le hablan a Anatoly, él llega y empieza a colaborar con la policía rusa de aquel momento. Y les empieza a decir, ok, ¿cuáles casos han sido? ¿Cuáles son las constantes? ¿Qué ha pasado? Etcétera. Y ellos le empiezan a dar todas las investigaciones, ¿no? Lo que había, lo que tenían en aquel momento. Y Anatoly empieza a hacer sus estudios, pero les empieza a dar largas y largas y largas. ¿Qué descubres? Sigo estudiando, sigo analizando los casos, pero Anatoly, a la par de que tú estás estudiando y estás analizando, nuevos cuerpos están desapareciendo. Tenemos que encontrar algo ya, danos algo. Y él dice, estoy trabajando. Los policías están desesperados y empiezan a rondar alrededor de los panteones donde pues son las últimas tumbas abiertas. Y una tarde, uno de estos policías que estaba ahí ve que Anatoly sale del panteón, pero sale con una mochila. Estos policías se le quedan viendo y dicen, ¿no es el investigador que nos está ayudando? Sí. ¿Y por qué lleva una bolsa negra y va saliendo a estas horas del panteón? Ya es muy noche, ¿no? Entonces la policía empieza a desconfiar de Anatoly y dicen, quizás no nos esté diciendo todo lo que sabe. Vamos a hacer nuestra propia investigación. Algo que debieron de hacer desde el principio, lo empiezan a hacer hasta después. Claro. Empiezan a ir a los lugares donde habían sido saqueadas las últimas tumbas, donde se habían llevado los cuerpos, y empiezan a tomar huellas dactilares. Había datos que no le habían dado a Anatoly. Un ejemplo, en el cementerio, en el Panteón Dolores, desaparecieron 3 cuerpos. Ese dato nunca se lo dieron a él. Él no lo sabía. Sin embargo, ¿qué crees? Encontraron las huellas de Anatoly en prácticamente todas las tumbas que habían sido abiertas. Era difícil porque entenderás que es tierra. Claro. ¿Cómo sacas una huella de ahí? Pero había cruces, había lápidas, había mármol. Y ahí sí se quedaba la huella. Después de un trabajo exhaustivo de investigación, descubren que las huellas de Anatoly estaban prácticamente en todos los cementerios que habían sido profanados. Es así que la policía decide ir a su casa, no a detenerlo porque no tienen una prueba, pero sí a interrogarlo para saber qué pasó. Claro. Cuando llegan a su casa, tocan, él abre y les dice, ¿qué pasa? Pues venimos a preguntarte cosas sobre el caso, permítenos entrar. Claro. Entra. De entrada perciben un olor extraño, entre químicos y carne podrida. Entran, es una casa lúgubre, un departamento pequeño, pero notan algo raro, algo macabro. En el sillón, en los estantes, en la cama, en las sillas, en la sala, en el comedor, había muñecas. Había muñequitas vestidas con vestiditos rosas, rojos, gorritos, guantes. Y los policías pensaron, pues muy seguramente es un tipo raro que colecciona muñecas, ¿no? Y se acabó. Pero uno de los policías va más allá de eso y se acerca a la muñeca. Se acerca demasiado y nota que la muñeca es como si le hubieran tirado cera en todo el rostro y en las manos, como si la cera la recubriera. Okay. Y descubre que esa es una, y las otras tenían máscaras hechas de cartón, hechas de plástico, muy lúgubres. Cuando retiran una de estas máscaras, cuando empiezan a analizar a fondo, se dan cuenta que no son muñecas. Son todas las niñas que habían desaparecido del cementerio, convertidas
en muñecas. A todas las tenía ahí. Cuando empiezan a hacer la investigación, descubren que su casa tenía 29 cuerpos momificados de todas las niñas que habían desaparecido. 29. Se sabe que exhumó más de 40. No sé dónde están los otros 10 o 11. No se supo. Quizás algunos estaban todavía en conservación en el refrigerador, quizás algunos no les sirvieron y los regresó, no tengo idea. Cuando esto se sabe, Rusia entera se paraliza y dicen, ¿qué clase de monstruo es este tipo? Un dato sumamente curioso de esta historia es que, a diferencia de todas las que conoces sobre asesinos seriales, él no mató jamás a una sola persona. Solamente las desenterraba. Cuando se empiezan a hacer las entrevistas, cuando se empieza a hacer el estudio de todo lo que hizo, cuando empiezan los psiquiatras a tratarlo, descubren que Anatoly era esquizofrénico y él le preguntan ¿por qué lo hacías? ¿Por qué hiciste esta monstruosidad? Los padres estaban destrozados. Y él dice, es que yo en las noches las escucho gritar desde el panteón y me dicen que están solas, que están tristes, que tienen frío, que las ayude. Y es por eso que yo voy, las desentierro y las traigo a casa. Y le decían, ¿pero sabes el dolor que le has causado a sus padres? No. Ellos ya las tuvieron en vida y no las cuidaron. Permitieron que esto pasara. Mi labor empieza donde la de ellos termina. Y yo les doy una segunda oportunidad de ser felices y de no estar enterradas en la oscuridad, en el frío, descomponiéndose. Yo les festejo su cumpleaños, yo les traigo regalos, ven la tele conmigo, cenamos juntos, les traigo ropa, las hago felices. La labor de sus padres terminó donde la mía empezó. Y yo no estoy haciendo nada malo. Los estudios forenses revelan que jamás hubo contacto íntimo con las niñas que trajo. Okay. No era esa su intención. Él las llamaba mis niñas, mis hijas, mis pequeñas, mis muñequitas. Anatoly, una vez más, es, como en otros casos, no es un candidato a ser juzgado por un juez y es mandado a un hospital. Ahora, recuerda que estamos hablando de años recientes. Las últimas noticias que se saben son del 2022, o sea, hace 3 años apenas, donde los médicos, después de una evaluación, volvieron a determinar esa incapacidad para ser juzgado. Pero más allá de eso, estaban pensando en poder liberarlo. Okay. A partir de que se sabe que se le iba a liberar, los padres de las niñas afectadas decidieron o cambiarlas de cementerio o revolver de alguna manera las lápidas o no poner una lápida para que él no supiera en dónde estaban sus niñas. Porque Anatoly en algún momento de la historia dijo y amenazó que cuando él saliera recuperaría a sus muñequitas, a su familia. Al día de hoy todavía se está discutiendo si estando bajo tratamiento psiquiátrico, psicológico, en algún momento es posible que salga del hospital. Es algo que todavía no se sabe, pero es probable que hoy, en 2025, Anatoly pudiera ser liberado y volver a las calles de Rusia. Que ha sido todo un viaje estar contigo. Y enterarnos de todo, de este tipo de temas que yo no estoy tan acostumbrado a este tipo de información, aunque no lo niego, es interesante hasta cierto punto conocer el qué es lo que los motiva a este tipo de personas, por supuesto, el por qué es que hacen este tipo de situaciones,
porque entiendo que estamos en un planeta, en una sociedad, en un mundo en donde tanto como está el bien, está el mal. Uh-huh. Pero este mal es un mal retorcido, ¿no? Claro. Es un mal que incluso se justifica, como lo estás comentando con esta persona, pues son mis muñequitas. Uh-huh. Los papás, si los hubieran querido, no se hubieran muerto, ¿verdad? Digo, no es una justificación. Porque... No, para nada, ¿no? Pero es otra forma de pensar. Pues... Que como bien dices, no mató a nadie. Uh-huh. Pero de todas maneras lo que hizo no está bien. No, por supuesto que no, no está bien. No, no está bien. Es muy difícil digerir estos casos y entender. Pues hay personas, yo me dedico a hacer investigaciones solamente, pero hay personas que se dedican a entrar a la mente de estos criminales y entender de una manera científica, psicológica, psiquiátrica, el por qué hacen lo que hacen. Y es muy interesante leer artículos acerca de esto, libros, etcétera. Te repito, yo solamente investigo las historias. Me sorprendo la primera vez como lo haces tú. Me parecen algunas increíbles. Ni siquiera la ficción se hubiera atrevido a llevar a la pantalla una historia así, ¿no? Pero cuando ves que existen, pues te quedas asombrado de lo cruel y perturbado que puede estar este mundo. Y es que parecen historias de terror. O sea, son historias de terror, pero de verdad. Claro. O sea, por ejemplo, ahora que salen este tipo de películas, está la de Terrifier, ¿no? Ok, que, sí. Vamos, no la he visto. Yo no podría recomendarla verla, no sé si tú la hayas visto. Ya la vi, pero es gore. Pero es gore, ¿no? Ajá. O sea, es una situación en donde el payaso está loco y nada más se la pasa por... ¿Tiene alguna motivación el payaso por el hacerlo? placer de hacerlo. Hay un placer Lo detrás, disfruta. ¿no? Ok. Y pues bueno, ahí estamos hablando de ficción. Pero con estos casos que me estás contando, o sea, no están tan lejos de ese tipo de cosas. No, claro. De hecho, muchas de las películas que tú ves actualmente, o en el pasado, ese cine clásico de terror, está inspirado en este tipo de personajes que a través de la historia han marcado su huella de una manera terrible. Es lo que te decía hace rato, El silencio de los inocentes, Chucky, aunque no lo creas. ¿Psicosis? Psicosis también. Este personaje de Buffalo Bill. No sé, hay muchísimas películas, series, documentales acerca de estos personajes que van marcando la historia. Claro. Y digo, en ese entonces las películas no buscaban ser tan o no sé si lo cuidaban, o es que cada cierto tiempo va subiendo el nivel de lo que las personas pueden soportar o que piden o exigen querer ver, y ahora son muchísimo más violentas, ¿no? Y lo comento yo también llegué a ver películas de, por ejemplo, Hostal, cuando salían en el cine, ¿no? Llegué a ver la 1. Ahorita están, ¿cuál es las de juegos macabros o cómo se llama esta? La de que sale el muñequito que sale en la bicicleta. Saw. ¿No? Saw, ok. Llegué a ver la 1 y la 2. Pero llegó un punto en el que dije, ¿por qué estoy viendo esto? O sea, yo no soy así, pero en ese entonces sí estaba más sumergida en ese tipo de temas, ¿no? Pero, digo, es como una ficción. De hecho, incluso, hablando de la película Hostal, a mí lo que me llamó la atención es cómo algo que pareciera ser una ficción lo hacen ver como si fuera una situación real, sí, ¿no? Donde llevan a estos chicos, les hacen una fiesta y se llevan a personas que son de mucha lana y que pagan nada más para lastimar, ¿no? Para saciar esa sed de violencia. Pues no sé, de ser carnicero o algo así, ¿no? Sí. Y estoy seguro que eso probablemente exista, ¿no? Sí, seguramente sí. O sea, no tengo yo un caso ahorita registrado que yo conozca de ese tipo de personas que pagan por ver sufrir a otras.
¿no? Pero sí, obviamente sí lo hay. Claro, claro. Qué fuerte, mi queridísimo Fermex. ¿Cómo haces tú para aguantar? Tengo muy mala memoria. Es real, no estoy jugando. ¿Cómo vas a tener mala memoria si te acuerdas de datos? Te lo juro, mira, no sé cuál sea el proceso que hace mi cerebro. Muchas personas me preguntan, después de contar estas historias, después de narrarlas, de investigarlas, de escribirlas en tu propio guión, pues te quedan obviamente marcadas, te quedan en la cabeza. Tienes pesadillas, te da miedo dormir. No. Y no es que esté mal. Yo siento... Era algo que te iba a preguntar. Siento que tengo muy mala memoria y mi poder de retención, o quizás mi propio cerebro, yo salgo de aquí contigo y no creas que voy pensando en este ruso, o que voy pensando en el caso de Ciudad Neza, o que voy pensando en Ed Gein, o que voy pensando en cualquier Charles Manson, no sé. No, voy pensando en otras cosas. No ocupo mi mente después de que hago un guión o que grabo un capítulo en este tipo de situaciones. Los grabo, los investigo, hago mi narrativa y todo, y después simplemente los olvido. No los recuerdo. Y si me preguntas si duermo, sí, súper relax. O sea, sí. ¿No pones una veladorcita, no te persinas o algo? No pongo velas. No, pues duermo tranquilo. O sea, la verdad es que siento que probablemente mi propio cerebro se encarga de hacer una depuración de datos, ¿no? Al final del día. Y la verdad es que nunca he tenido problemas en cuanto a que me lleguen a afectar las historias o así. Okay. No, la verdad es que no. O sea, hago mi trabajo con mucho gusto, me gusta hacer lo que hago, investigo con mucho gusto. Claro. Trato de ser lo más respetuoso posible cuando cuento un caso. No me gusta ser explícito, no me gusta entrar directo a los detalles del morbo. Uh-huh. No me gusta hacerlo, no es algo que disfrute, no lo hago. Cuento la historia, sí. Los datos que no puedo guardarme porque son fundamentales para que me entiendas la historia, pues te los voy a decir. Claro. Pero eso no quiere decir que te diga paso a paso. Si te cuento yo la historia completa ahorita mismo de Ed Gein, desde cero, sin censura, te juro que te paras, vas y te vomitas. Entonces, y lo mismo con Anatoly. Las dos historias que te conté al final ahorita, te las cuento censuradas de alguna manera y te cuento datos, sí, pero no te los cuento cruentos o literales, ¿no? O sea, trato de ser súper respetuoso, y tanto con la audiencia como con las víctimas, como conmigo mismo, porque no es mi intención entrar en ese mundo, ¿no? Del morbo. Sí, vaya, cuento lo que se necesita contar y trato de omitir lo que se necesita omitir. Ok. Me parece que como que en tu cabeza hay como una especie de baúl sin fondo, yo creo, ¿no? Como que ahí lo metes y ya se fue. Sí, si me preguntas me acuerdo. Ajá. Como ahorita que me preguntas. Lo recuperas, pero como que no tienes un apego emocional ante... No, porque aparte las personas luego piensan que por lo que hago, a lo que me dedico, que quizás llego a mi casa y pongo series de crímenes, ¿no? Todavía darle más. No, ¿sabes qué hago? Me gusta mucho ver anime. Ok. Veo mucho anime, veo series o películas a veces de risa. Ajá. Pero le pego muchísimo al anime, o sea, me late mucho. Y eso te ayuda también, yo creo, a desapegarte de probablemente todo lo demás, sí, ¿no? Porque veo, te lo voy a poner así, veo cosas bonitas. O sea, la otra vez me preguntaban en un en vivo que hicimos una sesión de preguntas y respuestas, que si me gustaba el anime y que cuál era mi anime favorito, ¿no? Sí. Y les dije, pues definitivamente de Estudios Ghibli, mi súper favorito es El viaje de Chihiro. Y es una película hermosa. Ya somos dos. Es una película hermosa, me transmite cosas bonitas, sensaciones, magia, algo bonito, ¿sabes? Sí. Eso es el tipo de cosas que Fermex ve cuando se va a su casa. Okay. O sea, no veo... o no busco más datos, a menos que tenga que hacerlo por mi trabajo, pues sí lo veo, pero no es como que esté viendo todo el tiempo crímenes. Y me gusta mucho el anime, veo eso y muchos otros más.
Y eso es lo que quizás me ayuda a depurar también mi cerebro, porque... O a equilibrar también. O a equilibrar la balanza, sí, probablemente sí. Ok, sí, porque también se le recomendamos muchísimo la historia de Chihiro. El viaje de Chihiro, muy buena serie. Es buenísima. Hay Muy muchas, buena. bueno, yo les recomendaría el viaje de Chihiro, Kimetsu no Yaiba, el Castillo Vagabundo, La tumba de las luciérnagas. Hay una nueva que estoy viendo que se llama Arcane. Arcane, Ajá, ok. esa es americana. Ok. Está buenísima también, es fantasía, un mundo de muchos años después. Son cosas que te distraen, vaya. Ok. No, yo me quedé con Dragon Ball, que sí. También es bueno. Lo disfruté muchísimo, ¿no? Pues empecé a ver Naruto, pero pues es infinita, entonces Bueno, pues tampoco... esas son las que sí no me gustan, ¿eh? Las que uno empieza a ver y dices, por ejemplo, Kimetsu no Yaiba tiene creo que 6, 7 temporadas y cada uno trae como 8 o 10 capítulos. La primera trae 20 y tantos. Pero dices, bueno, así la acabo en unos 2 mesecitos. Ajá. Pero te pones a ver Naruto o One Piece. One Piece No, también, manches, ¿no? Hombre, son 1000, ¿no? No sé cuántos. No, son capítulos muchísimos, no tengo idea, pero hay una persona que está acá sentada que creo que sí se ha aventado maratones de esas porque Ya la quemaron. es fan de Pokémon. Ajá. Le gusta el anime, pero principalmente creo que Pokémon, si no me equivoco. También, Y sí por es alguien fin. que se avienta los 1000 capítulos, ¿eh? Por fin terminó Ash, ¿no? Apenas el año pasado, hace 2 años terminó. Y él lo empezó a ver cuando tenía 10, ¿no? Sí, claro, pues que estábamos O chiquitos. sea, ya es todo un adulto. Órale. No, sí, está perfecto. No, a mí también me gusta algo de anime y sí, bueno, te lleva a otros mundos que Claro. no es ¿no? Claro, esos sí me gustan mucho también. Okay. Esos mundos, explorarlos, la imaginación, es algo muy importante para mí, desarrollar tu imaginación. Suelo a veces escribir, antes escribía más, pero ahora todavía lo hago, escribir historias de terror de pronto. Tengo por ahí una colección de historias que he escrito a lo largo del tiempo por cuestión de trabajo. También me gusta escribir, imaginar, narrar. ¿Y esas historias las presentas o no? Sí, de hecho... ¿Sí las narras? ¿Eh? Sí las narras. Sí, bueno, la gran mayoría de estas historias que he escrito, que son más de 100, 120, 130 por ahí, sí, las ha contado Fepo en el pasado en Podcast Paranormal, en la noche de los viernes, que son los en vivos de Noche Paranormal. Okay. Antes, ahora ya no, yo escribía las historias de terror para la Noche Paranormal y le escribía 2. Una pequeñita que contaba al principio y una un poquito más larga de una cuartilla que leía al final. Pero son historias totalmente inventadas por mí y que no están enfocadas a true crime ni nada de eso. Son historias de terror. Okay. Podía usar elementos como la llorona, la ouija, un nahual, los aparecidos, los muertos, fantasmas, demonios, brujas, vampiros, etcétera. Entonces era lo que mi imaginación me daba, o a veces el tema que él me pedía, ¿no? Me decía, oye, vamos a tener a Javier Sampaio, ¿no? Escríbete una historia de alguien que juega con la mente, no sé, cosas así. Y yo ya escribía algo de terror así, no sé. Hiciera referencia. Sí, algo que fuera como ad hoc al tema. Ok. ¿Y cuándo entonces o a lo mejor ya lo sacaste, yo no estaba enterado, ¿no? Un recopilatorio, un libro, el libro del terror de Fermex Tengo o algo? muchísimas ganas de hacerlo. En algún momento hubo los planes para hacerlo con Fepo, pero, o sea, sacar el libro a través de Podcast Paranormal, pero también te digo una cosa, no nos dan los tiempos. Fepo me ha dicho en varias ocasiones, júntate las historias, hay que contratar una persona que haga las correcciones, claro, etcétera, o sea, hacer un libro bien. Pero también el tiempo a veces no nos da. Y es algo que si él ve este capítulo se va a acordar y me va a decir, no lo has hecho. Sí. Porque ya me ha dicho, en varias ocasiones me dijo, júntatelas, pues si ya las tienes, ármalas y bueno, pues las damos a un corrector de estilos, etcétera, y bueno, pues hacemos algo, ¿no? Pero prometo que me voy a poner pilas Yo creo que a mucha gente le encantaría. Mira, yo agradezco mucho a la comunidad. O sea, a mí también me encantaría. A la comunidad de Paranormal, a la comunidad de Criminalmente, de todos los canales que están en la familia de Podcast Paranormal, porque son bien lindos conmigo. Y siempre que salgo en algún lado me dicen, Fermex el libro. Y yo así de, chin, sí le tengo que echar ya ahí ganas para que pueda avanzar con la recopilación de las historias. Ya están ahí, solo es juntarlas, ordenarlas, corregir algunas, hacerlas más tétricas, quitarle la censura a otras
y hacer algo bien padre. Entonces prometo que ya me voy a poner las pilas. Excelente. Muchas gracias por eso, porque yo quiero mi libro también. Claro que sí, si algún día sale, créeme que sería mi sueño. Yo estoy seguro que sí lo hace. Ojalá Dios quiera que sí. Va a salir, yo estoy seguro que sí. Y si no, pónganle gorro, por favor, en su canal. Vayan y mándenle mensajes. Oye, mi queridísimo Fer, para ya ir cerrando, a las personas que siguen este podcast, digo, hacemos una mezcla también de que tiene que ver con lo espiritual, con todos estos temas que hemos hablado, que tiene que ver con la mente, la psicología, la parte humana y la parte, en este caso, pues, la parte grotesca del ser humano. Pero siempre enfocado o con la tendencia a el despertar de conciencia o el despertar de darte cuenta de este tipo de temas y cómo evidentemente no caer en eso, ¿no? 3 consejos que tú les pudieras dar a las personas que te siguen, que nos siguen, que están viendo esta entrevista, para despertar en la espiritualidad o despertar de la Matrix o darse cuenta en positivo o como tú lo quieras dar. Te voy a dar los 3 consejos resumidos en uno que creo que a mí me parece importante. Más allá de despertar de una Matrix, más allá de despertar a la espiritualidad, más allá de tratar de trascender nuestra conciencia a un plano mejor, arreglemos lo que tenemos aquí. Cuidemos la infancia, cuidemos a nuestros niños, cuidemos a esas nuevas generaciones que vienen detrás, porque mañana nos vamos a estar quejando de que surgió una nueva Juana Barraza, de que creció otro Ed Gein, de que surgió otro personaje de aquí de la Guerrero. No podemos pensar en una espiritualidad, no podemos pensar en salir de una supuesta Matrix cuando no tenemos arreglados nuestros problemas aquí, ¿sabes? Claro. Cuidemos lo más importante que tenemos, el mayor tesoro, que son nuestros niños. Cuidémoslos, démosle amor, eduquémoslos, tomémoslos de la mano. Deja tu celular, un segundo tú que me estás viendo, déjalo a un lado. Dedícales 10 minutos, 20, escúchalos. Pregúntales qué les gusta, qué quieren, a dónde quieren ir, qué les da miedo, quién los está molestando, qué los incomoda. Deja el celular, deja la tablet, dedícales 1 hora. ¿De 24? ¿Quieres que el mundo cambie? ¿Quieres que algún día realmente podamos trascender como humanidad, que algún día podamos descubrir si realmente estamos en una Matrix, trascender de manera espiritual, despertar ese gran despertar del que todo el mundo habla? Empecemos a corregir nuestros errores que tenemos hoy, en el presente. Porque si no queremos más violencia en el mundo, empecemos a sembrar paz, amor, comprensión en las generaciones que vienen atrás de nosotros. Y seguramente encontraremos en muy poco tiempo un cambio significativo. Me encantó. A pesar de que estás sumergido en este tipo de temas, yo creo que tienes una sensibilidad también para tanto hablar de esos temas, pero también como para compartir tu sentir y de cierta manera ayudar a las personas a que se hagan conscientes, no nada más de este tipo de temas, sino también para hacerse conscientes de sí mismos y de que pueden reparar o sanar o ser mejores que antes, ¿no? Totalmente. Te lo agradezco muchísimo. No, hombre, al contrario. Fermex. Al contrario, muchas gracias. Te pasaste de lanza. Oye, miquísimo Fermex, ¿dónde te pueden encontrar? Yo sé que ya te conocen mucho, pero ¿dónde te pueden encontrar? Pues mira, si quieren seguir un poquito el trabajo que estamos haciendo, nos encuentran como Criminalmente, así tal cual, Criminalmente en YouTube. Ahí van a encontrar capítulos de podcast, van a encontrar capítulos de blog. Si quieren seguir nuestras redes sociales, nos encuentran como podcast.criminalmente, tanto en Instagram como en Facebook. Si me quieren seguir a mí, en lo personal, a mí me encuentran en Instagram como @fermex22. Okay. Ahora estoy subiendo también un poquito de contenido a TikTok. No me acuerdo cómo estoy, creo que Fermex022, algo así, pero en Instagram, en mi muro, ahí dejé un código QR, que si lo leen, los manda a mi TikTok.
Ahí trato de subir igual contenido de trabajo, subo algunos casos, subo voy a tratar de subir contenido diferente tanto a Insta, @Fermex22, como a TikTok. Entonces, si me quieren seguir, pues ahí están las redes sociales, pero Perfecto. me gustaría más que le echaran un ojito al proyecto no el proyecto, al trabajo que estamos haciendo ya en Criminalmente, para ver qué les gusta, y van a encontrar y muchísimos casos muchísimos temas. Pues muchas gracias, mi queridísimo Fermex, te lo agradezco mucho. Ha sido me ha dado un sabor como dulce y agridulce y como tipo chamoy, o sea, me ha gustado mucho, pero ha sido muy, muy ácido, muy, muy duro, muy... Yo sé, te tirándole entiendo. al grotesco también, pero te agradezco mucho. Te No, hombre, agradezco al contrario. mucho. Alguien tenía que hacer este trabajo, alguien tenía que difundir este tipo de temas y que podemos llegar a ser mejores seres humanos, ¿no? Y pues lamentablemente pues tenemos que enterarnos también de este tipo de cosas. Así y hay es. que transformarnos. Por supuesto. Te agradezco mucho, Fermex. No, hombre, al contrario, un gusto. Les agradezco mucho a ustedes, espero que les haya gustado esta entrevista, que a mí sí me gustó mucho, muchísimo. Y por favor, síganlo, compartan, suscríbanse, comenten. Y los invitamos también para que vayan a los diferentes canales, al canal de Javier Sampaio, javiersampaio.com, el diplomado de hipnosis, terapias de hipnosis. También después seguramente le vamos a hacer una regresión también a Fermex, que se deje. Y lo vamos a hacer una regresión y que se vaya a vidas pasadas y vamos a ver de dónde trae toda esta situación. Va. Estaría chido. Pero síganos, compartan y nos vemos entonces en otra entrevista. Muchas bendiciones a todos.